¿Estás cansada de sentir que no importa cuánto hables, esa persona simplemente no te escucha? ¿Te pasa que, aunque intentes explicarte con calma, aunque repitas las cosas una y otra vez, al final te quedas con la misma sensación de vacío, como si tus palabras no tuvieran ningún peso? Si estás en una relación, o saliendo de una, donde todo lo que sientes parece no importar, este video es para ti. Porque no te voy a decir que mejores tu forma de comunicarte, ni que tengas más paciencia, ni que esperes a que el otro cambie. Hoy vas a entender por qué no te escucha, qué se esconde detrás de ese silencio, y cómo hacerte escuchar de verdad, sin tener que rogar atención, sin rebajarte, sin perderte en el intento. Y si algo de esto te resuena, dale me gusta. Eso me ayuda a seguir trayéndote contenido que te acompaña, contenido que puede ser justo lo que necesitas cuando más te duele. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora sí. Vamos a hablar de por qué no te escucha. Y la primera verdad que duele es esta: no es que no entienda lo que dices. Es que no le interesa escuchar desde el corazón. Cuando alguien te dice que exageras, que dramatizas, que repites siempre lo mismo, lo que realmente está diciendo es: no quiero hacerme cargo de lo que esto implica. No se trata de que tus palabras no sean claras. Se trata de que tu dolor le incomoda. De que tus emociones le exigen un nivel de presencia que esa persona no está dispuesta a ofrecer. Y lo peor es que, cuanto más lo intentas, más sientes que te estás apagando. Porque te vuelves alguien que explica, justifica, analiza, espera, pero que ya no se siente conectada consigo misma. Te desgastas. Te agotas. Y aún así, sigues preguntándote qué más puedes hacer para que te escuche. Pero escucha esto: cuando una persona decide no escucharte, no importa cuántas formas pruebes. Puedes cambiar el tono, las palabras, el momento. Puedes escribir, llorar, callar, gritar, y aún así, no habrá eco. Porque no se trata de ti. Se trata de una dinámica de poder. Porque cuando alguien no te escucha, está sosteniendo un lugar de superioridad emocional. Está diciendo, sin decirlo, lo que tú sientes no es importante. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. No es comunicación lo que falta. Es reciprocidad. Y eso no se logra pidiendo más. Se logra haciendo menos. Menos esfuerzo por sostener una conversación que siempre termina en frustración. Menos intentos de explicar lo que ya explicaste 1000 veces. Menos ilusiones puestas en que esta vez sí te va a entender. Porque el cambio real no ocurre cuando la otra persona por fin abre los oídos. El cambio real ocurre cuando tú eliges dejar de hablarle a quien solo responde desde su ego. Y no, esto no significa que tengas que ser fría o indiferente. Significa que empieces a escucharte a ti misma. Porque tú también llevas mucho tiempo ignorándote. Ignorando ese nudo en el estómago cada vez que sientes que no importas. Ignorando esa tristeza crónica que aparece cada vez que él te mira sin verte. Ignorando el cansancio emocional de intentar conectar con alguien que solo sabe desconectarte. Y esto es fuerte, lo sé. Pero también es la puerta de salida. Porque cuando tú dejas de ignorarte, algo dentro de ti cambia. Dejas de hablar desde la necesidad y empiezas a hablar desde la dignidad. Y tal vez ahora te preguntes: ¿pero entonces qué hago? ¿Me quedo callada? ¿Lo dejo? ¿Me alejo sin decir nada? No hay una sola respuesta para todas. Pero sí hay una clave que funciona siempre. Deja de hablar con quien no quiere entenderte y empieza a hablar contigo misma desde el amor propio. Eso puede implicar un silencio. Puede implicar una pausa. Puede implicar irte. Pero sea lo que sea, va a nacer desde un lugar muy distinto al que venías. Ya no desde el miedo de perderlo, sino desde el deseo de no volver a perderte a ti. Y es curioso, cuando tú cambias de lugar emocional, el otro lo siente. Si tenía interés real, va a empezar a preguntarse qué pasa contigo. Si no lo tenía, va a seguir igual. Y en ambos casos, vas a tener una respuesta. Pero lo importante no es si vuelve o si cambia.
Lo importante es que tú ya no estás atrapada en el juego de convencer. Porque el amor no se convence. Se siente. Se construye. Se cuida. Y si no hay cuidado mutuo, no hay vínculo sano, aunque duela aceptarlo. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has sentido que hablabas en otro idioma? ¿Cuántas veces has terminado una conversación sintiéndote peor que antes? ¿Cuántas veces has pensado que el problema eras tú, solo por haber querido ser escuchada? Si estas preguntas te duelen, no es porque estés rota. Es porque llevas mucho tiempo en un lugar emocional que no es tu hogar. Y lo hermoso es que puedes mudarte. No necesitas el permiso de nadie para salir de ahí. Dejar de insistir no es abandonar. Es sanar. Es elegir. Es reconocer que mereces vínculos donde no tengas que traducirte, justificarte o disminuirte. Mereces que te escuchen no por obligación, sino por conexión. Porque quien de verdad quiere estar, también quiere entender. También quiere sostener. También quiere cuidarte. No con promesas, sino con acciones. Y si eso no está ocurriendo, entonces toca dar un paso atrás, no como castigo, sino como claridad. Y aquí te va un ejercicio concreto. La próxima vez que sientas que no te están escuchando, detente. Respira. Y pregúntate, ¿esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo porque realmente quiero compartirlo, o porque estoy desesperada por ser validada? Si es lo segundo, entonces no sigas. Guarda tus palabras para quien sepa recibirlas. Porque tu voz no está hecha para llenar vacíos ajenos. Está hecha para construir puentes reales. Y esos puentes solo se construyen de a dos. Si eres la única que intenta, que propone, que explica, que busca, entonces no es un puente. Es una cuerda que te está ahorcando emocionalmente. Y puedes soltarla. Puedes elegir dejar de repetir la escena de siempre, donde tú hablas y él mira el teléfono. Donde tú lloras y él se molesta. Donde tú preguntas y él evade. Esa escena ya la conoces. No necesitas ensayarla una vez más. Lo que necesitas es escribir una nueva. Una en la que tú seas escuchada. No por hablar más fuerte, sino por estar más clara. Y esa claridad viene de dentro. No se impone. Se construye con cada límite que marcas, con cada ya no más que respetas, con cada silencio que eliges porque sabes que tu paz es más importante que una respuesta vacía. Así que sí. Es posible ser escuchada sin rogar atención. Es posible hablar sin perder la dignidad. Es posible conectar sin dejar de ser tú. Pero todo eso empieza cuando dejas de insistir en que alguien te escuche y comienzas a escucharte tú primero. Tu voz merece respeto. Y tú mereces estar donde ese respeto sea la base, no la excepción. Si esto te hizo sentir algo, si te ayudó a ver con más claridad, dale me gusta. De verdad, eso me ayuda a seguir creando este tipo de contenido que puede ser un punto de inflexión para alguien, incluso hoy mismo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo. Nunca sabes cuándo un video como este puede marcar una diferencia real. Suscríbete si no lo has hecho. Vamos a seguir hablando de relaciones, comunicación emocional, heridas invisibles y caminos para volver a ti. Y ahora, te dejo en pantalla 2 videos que también podrían ayudarte mucho. Porque sanar es un proceso, pero no estás sola. Y aunque ahora duela, esta también es una forma de empezar a volver a casa. Tu casa. La que está dentro de ti.